Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de la estrategia Aprende en Casa 2 por televisión y en línea. Es un gusto saludarlos en esta sesión, en donde estaremos trabajando un contenido más de la asignatura Lengua Materna. Me alegra tener la oportunidad de colaborar con ustedes con la finalidad de seguir apoyándolos en su formación académica desde sus hogares. Soy el profesor Eric Ruiz Esástiga. Y antes de comenzar con el aprendizaje esperado que trabajaremos en esta sesión, les sugiero que estén muy atentos, ya que esto les permitirá continuar fortaleciendo sus aprendizajes y conocimientos de la asignatura Lengua Materna. En esta ocasión estaré a cargo de trabajar con ustedes el aprendizaje esperado Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia y nos centraremos en revisar organización gráfica de textos narrativos. Esto con el propósito de que ustedes conozcan, reflexionen y pongan en práctica las distintas maneras de organizar gráficamente un texto. En este caso, un cuento que hayan escrito. Durante el trabajo que realizaremos en esta sesión, leeremos un par de fragmentos de algunos cuentos para ejemplificar distintos aspectos de nuestro aprendizaje esperado. Esta sesión les permitirá tener una mejor interpretación y lectura de los cuentos, puesto que nos ocuparemos de distintos aspectos relacionados con la organización gráfica del cuento que les serán muy útiles al momento de escribir sus propias historias y analizar las de otros escritores. ¿Han pensado qué hace que, cuando abren un libro o se encuentran por primera vez con un texto, los lectores sepan más o menos de qué tipo de texto se trata? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en qué distingue a un texto de otro y cómo podemos distinguirlos? Pues precisamente de todo esto y de algunas otras cosas nos ocuparemos durante esta sesión. En un primer momento podríamos pensar que para escribir un cuento solamente basta con saber quiénes son o serán los personajes o los ambientes, la trama y las partes, puesto que estas son las características más notorias de los cuentos. Si bien estos elementos son importantes, corresponden más a la estructura y la planeación del cuento, mientras que aquellos de los cuales nos vamos a ocupar durante esta sesión corresponden más a lo que más visible del cuento, aquello que el escritor utiliza para transmitir al lector ciertas intenciones o detalles de la historia. Por lo tanto, este aprendizaje esperado es de sumo valor, pues será quien nos permita conocer más a fondo sobre la importancia de revisar y organizar los textos narrativos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son libreta de apuntes, bolígrafo, libro de texto, Lengua Materna. Les recomiendo que tomen notas durante la sesión y que escriban las dudas, inquietudes o dificultades que lleguen a tener durante el planteamiento, para que lo refuercen con ayuda de su maestra o maestro y la consulta de su libro de texto. Además, les recomiendo que revisen varios cuentos y textos narrativos para reforzar lo que veamos durante la sesión. Pueden hacerlo consultando libros impresos si tienen a la mano, o en bibliotecas digitales o en sitios de internet de universidades y centros de investigación. Para iniciar esta sesión, hablemos de cómo se coloca la información al momento de escribir un cuento. Si lo piensan bien, cada tipo de texto requiere una estructura distinta, una forma diferente de presentar la información que contiene. Por ejemplo, si tuvieran frente a ustedes un reglamento, un periódico y un cuento, ¿cómo creen que se distinguirían uno de otro? ¿Qué diferencia les parece a ustedes que habría en la manera en la que se presentará cada uno de los tipos de textos? Tienen mucha razón. El reglamento muestra la información por artículos y apartados, mientras que el periódico presenta el texto a más de una columna. Y el cuento suele presentar el texto de manera continua. Este conocimiento forma parte de nuestra formación como lectores,
Pues una vez que lo sabemos y después de ver muchos textos distintos de diferentes tipos, con tan solo mirar el entorno de un texto podemos anticipar y distinguir el tipo de texto del cual se trata, incluso si lo vemos a la distancia y no distinguimos las palabras que lo componen. Es decir, los textos dejan una mancha gráfica en la página que cambiará de apariencia según el tipo de texto del cual se trate. Cuando hablamos de los diferentes aspectos que permiten acomodar o disponer el texto en la página, nos estamos refiriendo a su organización gráfica. La organización gráfica de un texto permite a los lectores visualizarlo de una forma general, así como anticipar su estructura y contenido, para lograr una lectura más rápida, fluida y entretenida. Una vez que hemos hablado de esto, les pido que respondan la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que es importante reflexionar sobre la organización gráfica de los cuentos? Es probable que al momento de escribir un cuento hayan pensado en utilizar marcas como las que han observado a lo largo de sus lecturas, pero no les resulta claro cuáles son esas marcas ni la forma exacta en que hay que utilizarlas. Si ese es el caso, no se preocupen, porque de todo eso nos ocuparemos durante esta sesión. Para ello, necesitan conocer y utilizar diferentes recursos y estrategias para organizar una obra y también, cuando estén escribiendo, lo hagan de la mejor manera. Si desean escribir un cuento, ¿qué otros recursos, además de los estructurales y ortográficos, consideran al momento de escribir un texto narrativo? Los textos narrativos, en este caso los cuentos, no solo exponen con ayuda del narrador una serie de acontecimientos que conforman una historia, sino que generan una impresión estética gracias al modo en que están escritos. Si un cuento muestra un vocabulario impreciso y limitado, así como falta de recursos como el uso correcto de la ortografía, el espacio y otros elementos que lo componen, aunque narre la historia más original del mundo, terminará siendo un texto que no cumpla del todo su propósito. Por eso es muy importante que ustedes reflexionen y se apropien de estos recursos, con la finalidad de que al momento en que deban escribir un cuento, lo realicen de manera correcta para que el lector lo disfrute al máximo y ustedes cuenten con herramientas que les ayuden a mejorar su escritura. Para iniciar, les pido que solo observen el siguiente texto y escriban en su libreta de apuntes las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Están listos? Veamos el texto. A simple vista, ¿qué opinan del texto anterior? ¿Se entiende claramente su contenido? ¿Qué recomendarían para que el texto se entienda mejor? Como se pudieron dar cuenta, el cuento no está adecuadamente organizado, pues no es claro dónde acaba una idea y empieza la anterior. Además, el título se confunde con el resto del texto. Los textos no solamente son palabras escritas unas detrás de otras, sino que responden a una serie de convenciones y estructuras que indican al escritor cómo organizarlo y disponerlo en la página, de manera que el lector entienda de qué tipo de texto se trata y qué puede esperar de él. ¿Pudieron notar eso en el texto anterior? Ahora voy a mostrarles el texto anterior, pero en este caso lo leeremos completo y con algunas modificaciones, por lo que les pido de favor pongan mucha atención, no solamente al contenido, sino también a la forma como está estructurado. ¿Están listos?
Empecemos con la lectura. La noche de Bodoque. Era la tercera vez que le daban a mi hermana Julia un perrito de regalo de cumpleaños. Al primero, ni tiempo nos dio de ponerle nombre. Se nos escapó casi a la semana de haber llegado a la casa. Al segundo, Cacharpas, después de recibir diariamente baños perfumados por parte de mi hermana, agarró un resfriado del cual no se pudo salvar. Desde entonces, Julia no dejó pasar un solo día sin pedir un cachorro, y aunque mis padres se negaron rotundamente porque había demostrado ser descuidada y salvaje con los animales, mi abuela, que jamás se resiste ante las súplicas de la más pequeña de sus nietas, decidió complacerla dándole otro perrito como regalo en su cumpleaños número 11. Después de comer helado, mi abuela nos llevó a la tienda de mascotas. Paseando por la tienda, vi una puerta que conducía a una pequeña bodega donde guardaban escobas, trapos de limpieza y periódicos. Un aullido, más agudo que los gritos de mi hermana, llamó mi atención. De manera casi hipnótica, entré al cuartito y descubrí una jaula debajo de periódicos y trapos. Me asomé y vi en su interior un pequeño perro tembloroso. Cuando me vio, pegó su nariz a los barrotes de la jaula y me miró suplicante. Era el cachorro más dulce que jamás había visto, con un pelo muy suave pero descuidado. Sus ojos eran grandes y brillantes, las orejas despejadas, por lo que noté que se parecía a un lindo oso polar. En ese momento supe que era el indicado. Corrí hacia donde estaba mi hermana y mi abuela para decirles que tenían que ver a ese perrito. Mi hermana quedó enamorada del cachorro que encontré en la bodega. Al salir de la tienda, el encargado nos miró preocupado y dijo: «Cuídense, mucha suerte. Deben saber que no hay devoluciones». No le dimos importancia y nos fuimos felices con el perrito que en el camino mi hermana bautizó como Bodoque. Como pudieron observar, en este cuento no solamente cuenta con una estructura secuencial, esto es, que tiene un inicio, un desarrollo en el que se incluye el clímax y también un final, sino que el texto además cuenta con una serie de elementos visuales que lo organizan. Vamos a mencionar algunos. El título está escrito con letras mayúsculas y en negritas, con un tamaño de letra mayor al resto del texto. Cada párrafo del cuento inicia con una letra mayúscula, además de que la primera letra del primer párrafo es de un tamaño un poco mayor que el resto del párrafo. A este tipo de letra se le llama letra capital. A partir del segundo párrafo se utiliza el recurso de la sangría. En el cuento se emplea punto y seguido, punto y aparte, punto final y puntos suspensivos, además de comas para hacer pausas entre palabras del texto. Se emplean los dos puntos y también el guión largo para indicar que esa idea o frase la dijo otra persona. Se utiliza letra mayúscula para referirse a un nombre personal, en este caso, Julia. La letra que se utilizó en la transcripción del cuento fue adecuada para una lectura fácil y clara, que no resultara cansada para la vista. El fondo del texto contenía un color que lo hace más llamativo. El texto contaba con una imagen de apoyo que representaba una parte de lo que se trató el cuento. Se dejaron espacios entre cada uno de los párrafos para que el texto se distinguiera de manera clara y ordenada. ¿Ya se dieron cuenta de todo lo que podemos considerar en un texto narrativo? Veamos otro ejemplo para que quede más claro. ¿Quién necesita un amigo? Lo malo del día de mi cumpleaños es que mis papás esperan que les haga caso, como si ellos se acordaran de mí el resto del año. Siempre me regalan algo que consideran que me hará feliz. Yo esperaba la versión más moderna y avanzada del videojuego de magia, una tabla simuladora de surf, pero en cambio me regalaron un perro. ¡Wow! ¡Genial!, dije, solo para que creyeran que me gustaba ese bicho peludo. Era un perro real, de esos que no tienen ninguna función aparte de ladrar, morder todo y hacer travesuras. ¡Qué original! Omar,
¿Cómo llamarás a tu mascota?, me preguntó mamá. Pues Wiki, respondí y volví a ponerme el visor holográfico. El muy bobo movía la cola y además daba saltitos como si esperara algún tipo de reconocimiento o cariño. Olvídalo. Finalmente le dije y me fui a mi cuarto. Como pudieron observar, el título se encuentra en una primera línea, completamente apartado del texto, con letras en negritas y más grande que el resto de la narración, con la finalidad de identificarlo con claridad. Se utilizaron letras mayúsculas al inicio de cada párrafo, después de punto y los nombres propios. Además, el texto está justificado, es decir, los márgenes son iguales del lado derecho e izquierdo. Los guiones largos se usaron para encerrar los diálogos. En el texto se cuidó que los signos de admiración e interrogación abrieran y cerraran y, por último, se acompañó de una imagen que representa al amigo que el protagonista no pidió. Ahora, ¿ya quedó más claro cómo se organiza gráficamente un cuento? Muy bien, porque ¿recuerdan lo que pasa cuando no consideramos estos aspectos? Exacto. Nuestro texto se vería como el primer ejemplo que vimos y, como ya lo mencionamos, en un momento el uso del texto así, sin ninguna otra marca, complica la lectura y hace más difícil seguir la trama. Los textos que tienen problemas de organización gráfica terminan por distraer y cansar al lector, quien deja de enfocarse en la lectura. Como comprenderán, una adecuada organización gráfica es una buena aliada para enganchar a sus lectores y que se dejen atrapar por las historias que ustedes cuentan. En un texto narrativo, algunos de los aspectos gráficos vinculados con el texto son el uso adecuado de los acentos gráficos, las letras mayúsculas y los signos de puntuación. Estos sencillos elementos ayudan a organizar el texto y facilitan el trabajo de comprensión e interpretación al lector. Por ello es importante que, como creadores, sepamos utilizarlos y ayudar así a nuestros lectores. Ahora los invito a que revisemos otro ejemplo. Un expreso del futuro. Fragmento, Julio Verne. «Ande con cuidado», gritó mi guía. «Hay un escalón». Descendió con seguridad por el escalón de cuya existencia así me informó. Entré en una amplia habitación, iluminada por enceguecedores reflectores eléctricos, mientras el sonido de nuestros pasos era lo único que quebraba la soledad y el silencio del lugar. ¿Dónde me encontraba? ¿Qué estaba haciendo yo allí? Preguntas sin respuesta. Una larga caminata nocturna, puertas de hierro que se abrieron y se cerraron con estrépitos metálicos, escaleras que se internaban, así me pareció, en las profundidades de la tierra. No podía recordar nada más. Carecía, sin embargo, de tiempo para pensar. «Seguramente usted se estará preguntando quién soy yo», dijo mi guía en forma muy hábil. «El coronel Pierce, a sus órdenes». «¿Dónde está?» «Pues en Estados Unidos, en Boston, en una estación». ¿Una estación? Así es. El punto de partida de la compañía de tubos neumáticos de Boston a Liverpool. Como pudieron observar, el texto anterior se organiza de la siguiente manera. El título seguido de los párrafos en los que se desarrolla la historia, para que podamos reconocer algunos aspectos ortográficos que impactan la organización gráfica en el cuento de Julio Verne. Revisemos lo siguiente. Aspectos ortográficos. Acento. Es importante revisar el uso pertinente de los acentos ortográficos. Ejemplo, gritó, hábil y eléctricos, que nos muestran sendos ejemplos de la acentuación gráfica en palabras agudas, graves y esdrújulas. Signos de puntuación. Se requiere emplear los signos de puntuación necesarios, tales como la coma. Por ejemplo, carecía, sin embargo, debido a que el nexo interrumpe la idea. El punto, por ejemplo, y en el silencio del lugar, donde se usa punto y aparte. O el guión largo, por ejemplo, ande con cuidado,
para indicar un diálogo por parte de uno de los personajes. Signos de exclamación. Por ejemplo, hay un escalón. Signos de interrogación. Por ejemplo, ¿dónde me encontraba? En ambos casos, recordemos que en español es necesario abrir y cerrar estos signos, particularmente cuando estamos produciendo textos formales, como nuestro cuento. Uso de mayúsculas. Nombres propios. Por ejemplo, el coronel Pierce. Inicios de párrafo. Por ejemplo, descendiendo. Para concluir esta sesión, podemos decir que la escritura de cuentos no solamente consiste en poner el texto, sino que implica prepararlo para su disposición en la página. Como vimos, se pueden usar distintas familias de letras, dependiendo del soporte textual. Por ejemplo, en papel son más comunes las letras con adornos en los ángulos y extremos, llamados también patines o serifas, como Times New Roman, Garamond o Cambria, mientras que para difusión en soporte electrónico suelen emplearse letras sin patines, como Calibri, Arial o Helvética. Se pueden utilizar diferentes tipografías como las negritas para los títulos y las letras capitales, o también se pueden usar cursivas. Las cursivas además se usan para indicar cuando se trata de palabras de origen extranjero o para destacar una parte del texto, o también en los epígrafes, es decir, en citas de otro texto que se ponen al inicio del cuento. Los cuentos pueden tener distintas temáticas, por ejemplo, pueden hablar de ciencias como la física o la química o de matemáticas. Igualmente, pueden hablar de historia o retomar las palabras de alguien, una fuente real o ficticia. En esos casos es importante usar respectivamente los números y la simbología correspondiente a la disciplina mencionada, así como usar las convenciones correspondientes al uso de comillas o al espacio para citas textuales. Por último, para repasar todo lo que hemos visto en esta sesión, les propongo un reto. ¿Están listas y listos? Empecemos. Lean un cuento de su interés y lo pueden buscar en diferentes fuentes, pero recuerden que también se pueden apoyar en su libro de texto de lengua materna. A partir del texto que eligieron, identifiquen algunos aspectos de ortografía, por ejemplo, uso de mayúsculas al inicio del párrafo y en nombres propios, acento gráfico en las palabras que se emplean en la narración, uso adecuado de signos de puntuación, punto final de oración, párrafo y texto, comas para separar ideas y enumerar, signos de interrogación y admiración al inicio y final de la oración, guión largo para introducir los diálogos. También consideren la organización del texto. ¿Cómo se encuentra el título del texto? ¿Alineado a uno de los márgenes o centrado? Si los márgenes o marco en donde se presenta el texto son acordes al escrito. Si existen espacios entre párrafo y otro. ¿Y qué tan amplios son? Si los párrafos están justificados, es decir, todo el texto está alineado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Las palabras que están resaltadas mediante letras negritas o cursivas. Con esto terminamos el contenido de nuestra sesión, pero recuerden que el aprendizaje no se termina. Siempre habrá algo más que podamos conocer y entender de mejor forma. Por el momento, espero que lo que repasamos les sea muy útil al momento de crear sus propios textos y de presentarle a sus lectores cuentos e historias de su propia invención. Recuerden que entre más atención pongan a su escritura, sus lectores quedarán más satisfechos. Pero por ahora terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en De Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.